¿Qué tal, amigos? Soy Guillermo Ochoa. Primero fue como ese bisbiseo que se escucha en las misas de difuntos. Luego el rumor recorrió las repletas tribunas del Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, hasta que de pronto estalló y se convirtió en una explosión colectiva de alegría. México, medalla de oro en natación, el Tibio Muñoz, anunció el sonido local. Y entonces todos saltamos, nos abrazamos, aplaudimos, y el rítmico grito de ¡México! 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 Se convirtió en el palpitar de un gigantesco corazón que marcaba el ritmo de nuestra alegría. Yo estaba en el gimnasio, vecino a la alberca olímpica. Las gimnastas que habían suspendido sus pruebas y habían perdido la concentración, reaccionaron y se unieron con aplausos al festejo. Y en ese instante México fue feliz. Era el 26 de octubre de 1968. Fueron los primeros juegos que se televisaron a colores. No recuerdo si nos pusieron en la pantalla del gimnasio el video o es que se me quedó grabado en la mente, pues lo vi 200 veces. El hecho es que en la prueba de 200 metros, faltando 50, una alberca para la meta, el ruso iba adelante. Tal vez en un relámpago el Tibio recordó la estrategia que su entrenador Ronald Johnson le trazó para la carrera. Tú no eres rápido, tú eres fuerte. Vamos a aprovecharlo. La liebre es más rápida que el zorro, pero el zorro es más fuerte y lo alcanza. México con el Tibio Muñoz en el carril. Número 6, Nicolao. Fue el tercero en dar la vuelta. Viene punteando en el carril número 3, Kosicki de la Unión Soviética. En la locura. Oigan ustedes nada más. En el carril número 8, Keminger de Alemania del Este. Parejitos. Creemos que se está colando. Se está colando en el carril número 4. Muñoz, el Tibio Muñoz. Se está adelantando. El Tibio Muñoz en el carril número 4. Es la locura. La medalla de oro para México. Sí, señores. El Tibio. La locura. La locura. La medalla de oro. La primera medalla de oro para México. El Tibio. No lo esperaba nadie. La locura. Obsérvenlo aquí. Lloran, se abrazan, se felicitan, brincan. Fue la explosión, les decía. Medallas pues, nos habían dado Mariles y su equipo y Joaquín Padilla, pero no lo habíamos visto. Lo del Tibio sí, y sus lágrimas cuando agachó el rostro en la premiación, mientras se izaba nuestra bandera y resonaba el himno nacional. Fueron las de miles de mexicanos, lágrimas de felicidad. Era, les decía, el 26 de octubre. 24 días antes, la tarde del 2 de octubre, estaba con mi esposa y 3 de mis hijas, la más pequeña, una bebecita apenas, y una muchacha que ayudaba en los quehaceres, bajo varios colchones que había apilado en el centro del pequeño departamento que ocupábamos en el 10º piso del edificio Revolución de 1910 en Tlatelolco. Era un departamento pequeño, 80 o 90 metros cuando mucho. Desde la ventana de atrás se dominaba la Plaza de las Tres Culturas y bajo ella vimos entrar en abanico a muchos soldados. Desde las ventanas la gente se asomaba y les arrojaba agua en bolsas de pan. ¡Carajo! No sabes lo que le hacen, le comenté a mi esposa. No sabes lo que están haciendo, lo que le comenté a mi esposa. Era poco más de las 4 de la tarde. Luego vimos que la gente que escuchaba a un orador allá en la plaza corría hacia acá, corría hacia allá, arracimada como las ovejas cuando las corretean los perros. Había llegado el ejército y se escucharon algunos disparos. No se dispersen, es una provocación, dijo el del micrófono, quizás Sócrates Campos Lemos, pero la gente corría enloquecida, sin rumbo. Entonces un militar se hincó y disparó una bengala. Esa señal verde que se elevó y luego descendió, trazando un arco, desató el infierno. Comenzó el fuego nutrido, interminable, eterno.
Nosotros estábamos lejos de la plaza, tal vez a unos 800 metros en línea recta. Sin embargo, una bala reventó el vidrio de la sala y reventó el yeso del techo que cayó de golpe. Entonces corrimos por los colchones y nos metimos bajo ellos. Por lo común se piensa que la balacera que ya duró poco. No, en la madrugada seguía. Y lo sé porque la bebé lloraba de hambre. Y a pesar de las botas claveteadas que subían y bajaban las escaleras, que recorrían los pasillos, tuve que salir y tocarle a una vecina que solo después de reconocer mi voz abrió un poco la puerta y me regaló una botella de leche. Al día siguiente tuvimos que esperar, pues ya pasado el mediodía, para huir a Toluca. En la salpicadera izquierda de mi coche, un coche plomo, estaba una huella de sangre de alguien que quizá había tratado de aferrarse a algo en el último instante de su vida. Al día siguiente en Excelsior, el célebre cartón de Abel Quesada, solo un rectángulo en negro y arriba una pregunta que tiene 1000 respuestas, lo cual significa que no tiene ninguna. ¿Por qué? Otro momento memorable de aquel México fue la entrada al Estadio Olímpico, México 68, del marchista el sargento Pedraza. Él venía detrás de los dos rusos y faltaba media vuelta al óvalo de tartán para la meta. El México de la multitud le inyectó lo que él quedaba de energía y rebasó a uno de los rusos. Luego fue a la casa del otro, que le llevaba unos metros, y el estadio era un gigantesco manicomio, pero no alcanzó ese último esfuerzo y llegó en segundo lugar a 2 segundos del oro. Pedraza cruzó la meta y fue la imagen de la furia, de la corajuda frustración. ¡Chingada madre! Se alcanza a ver en el video, y su rostro sobre el hombro del ruso denota la desesperación de un hombre que estuvo a punto de la gloria, pero no la alcanzó del todo. Luego el subteniente Pedraza diría que la medalla solo le había traído amargura, y parece que así fue. En aquel México 68, México conquistó a una novia, Vera Chablaska, la gimnasta, que bajo la dureza de un régimen totalitario prosoviético en Checoslovaquia, había firmado el llamado documento de las 2000 palabras, que pedía democratización. Esto hizo que tuviera que huir a las montañas a entrenar con troncos y ramas, mientras las rusas, sus principales competidoras, ya habían viajado a México para aclimatarse, acostumbrarse a la altura y cerrar su preparación. Vera solo pudo venir porque la Federación Internacional de Gimnasia le dio una especie de salvoconducto, pues había sido la gran estrella en los Juegos 4 años antes en Tokio, ganó 6 medallas. Y en México alguien de su equipo, su entrenador o ella misma, tuvo una idea brillantísima: desempeñar sus rutinas con música mexicana, el jarabe tapatío y allá en el Rancho Grande. Fue una sorpresa que la convirtió en la reina de los Juegos, aunque todavía no era la novia de México. Esto ocurrió porque 4 años antes había conocido a un corredor, Joseph Otlozil, con quien hizo un pacto. Si en México ella ganaba medalla y él calificaba a finales, se casarían. Los dos cumplieron su meta y decidieron casarse en la Capilla Olímpica. Pero al enterarse de esto, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que era así, presidente del comité organizador de los Juegos, un hombre realmente brillante, les propuso otro lugar, la Catedral Metropolitana. Hay quienes dicen que asistieron unas 100,000 personas. Lo cierto es que fue una multitud, y Vera Chablaska fue llamada desde entonces la novia de México. Su matrimonio duró solo 4 años. Checoslovaquia fue invadida por unos 600,000 soldados rusos y de países miembros del Pacto de Varsovia. Vera la pasó muy mal, y solo pudo volver a México como entrenadora del equipo mexicano de gimnasia olímpica en 1970.
¿A cambio de qué? De petróleo. México les dio petróleo. Pero esa es otra historia. A veces, amigos, frente a lo que ocurre en el presente, en los juegos y más acá, hay que vivir de recuerdos para no amargarnos.